Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Qué gusto me da saludarte aquí en casa en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho. Recibe un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Y bueno, el tema de hoy está sensacional, ¿eh? Vamos a hablar sobre educación, sobre inteligencia financiera. Y es que díganme a quién no le gustaría tener lana para poder pagar un buen hospital en caso de emergencia. Dime si no te gustaría viajar a ese lugar del mundo que tanto te llama. Dime si no te gustaría pagar una buena educación para tus hijos. Si no te gustaría comprar aquello que tanto te llama la atención. Bueno, hay tantas cosas. Creo que todos queremos tener más dinero en nuestras vidas, pero desafortunadamente muchas personas se lamentan de la situación del país, que si la economía mundial, que si los gastos en casa, que si mi jefe no me paga bien, que si trabajo más de 8 horas y gano 3 pesos. Bueno, quiero decirte que yo me incluyo en este grupo, porque también en algún momento me llegué a quejar muchísimo. Y fue hasta que, valga la redundancia, me fui a vivir solo y la renta casi se comía mi sueldo, que entonces tuve que poner manos a la obra. Es decir, entré en una crisis en la cual dije, bueno, pues estoy ganando cierta cantidad y la renta del departamento, que tampoco es cara porque también me estaban echando la mano, bueno, pues casi se la comía, mi sueldo casi se comía la renta. Entonces puse manos a la obra y empecé a trabajar en mis tiempos libres. Trabajé en otras cosas. Al fin y al cabo, pude ahorrar cierto dinero que me permitió tener un colchón para poder sortear esas futuras dificultades que sabía que podían venir. Y cuando vinieron, de verdad que, créemelo, me sentí tranquilo porque podía yo pagarlo. En algún momento me acuerdo que tuve un accidente automovilístico y pude, gracias a que ahorré, pagar el deducible, pude pagar el golpe. Y me di cuenta que el ahorro es primordial para tener una vida económica mucho más sana. Sin embargo, hay factores que pueden ayudarnos determinantemente a mejorar nuestra situación económica y a cumplir esos sueños en cuanto a calidad de vida. La inteligencia financiera es esa capacidad para poder resolver problemas financieros mediante la prevención y ciertas estrategias. Pero, ¿cuáles son estas estrategias? La inteligencia financiera está estrechamente vinculada a la psicología de cada persona. Así es que es muy importante identificar esos errores que cada uno tiene. Es por eso que hoy está aquí en casa, en Everardo Radio, una persona que tiene muchísimo que enseñarnos en materia de dinero y que la verdad es un fregón en lo que hace. Él es el empresario y conferencista Diego Dreyfus, en Everardo Radio. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Aristóteles. Everardo Radio. Mi querido Diego Dreyfus, ¿cómo estás? Bienvenido a Everardo Radio. Muy bien, muchas gracias, es un gusto. Si escuchan fondito, bueno, pues es que estamos en una cafetería al sur de la Ciudad de México. Y mi querido Diego, ¿quién mejor que tú para, pues, hablarnos de este tema? La lana, oye, ¿qué es inteligencia financiera? Pues la verdad, te agradezco que hayas pensado en mí para hablar de este tema. Creo que a veces no lo veo de mí y mucha gente piensa que para hablar de dinero hay que tener mucho dinero. Y creo que en realidad nada más hay que especializarse en un tema o pensar en un tema constantemente. Y por azares del destino, mal o bien, he pensado mucho tiempo de mi vida en dinero. En alguna época me hizo daño porque estaba yo muy clavado con el tema y sí, de hecho sigo obsesionado, pero en esa época con una necesidad de llenar un vacío. Y hoy esa obsesión más bien se ha convertido como en una pasión, como me gustan los relojes, como me gustan los coches. Es como tengo un constante interés en saber por qué generamos los humanos, por qué fabricamos un papelito o una moneda y resulta que ahora nos hacemos la vida imposible y somos la única especie en el planeta que vivimos en la misma abundancia que los animales, pero resulta que le cortamos y para ti no hay, para ti sí hay, tú tienes que hacer tal cosa y entonces sí, encontramos un sistemita que nos ha funcionado, pero tiene muchas fallas. Entonces pienso mucho. ¿Estará funcionando? Porque pues yo veo que cada vez crece más la humanidad y cada vez hay más pobres y menos ricos. Sí, fíjate que
es curioso todo hay muchos datos acerca de eso. En general, sí está funcionando, sí ha funcionado y sí hemos evolucionado y sí ha habido menos pobreza, etcétera, etcétera, sí. Pero curiosamente también está viendo entre que todos van subiendo, pero cada vez se divide más la posesión de dinero y cada vez es más extrema. Entonces, sí están pasando fenómenos que están generando pues un abismo entre ciertas personas. Y es curioso, nos empieza a dividir ya fuertemente, ¿no? Hasta por más que no seas clasista, no te puedes llevar de repente con ciertas personas porque tu realidad es otra. O sea, yo tengo un amigo que Joselito, por ahí he platicado de él, que lavaba coches y no me puedo llevar con él porque no es imposible su vida y la mía, ¿no? Claro, digamos que es precisamente por las experiencias, no es la misma experiencia que tienes tú para hablar, por ejemplo, de algún tema. A lo mejor te aventaste de paracaídas o te fuiste a viajar en globo y a lo mejor él no conoce esa experiencia y no puedes platicar con él acerca de esa experiencia. Digo, es por poner un ejemplo. Y fíjate que es buen ejemplo y fíjate que más allá del que no lo puedo hablar, porque por lo que le veo a esta gente y creo que yo me considero bueno para cotorrear, le saco carnita, es como hay una parte que ya no le da, o sea, casi básicamente le faltó alimento en cierta época de su vida y no le da, ¿no? Entonces, claro que quieres llevar más allá la conversación o que te pasen experiencias con él y no puede, tiene que trabajar, tú no tanto, o sea, pasan cosas terribles. Sí nos llevamos, pero pues estamos hoy separados justamente por el dinero, se tuvo que ir a su pueblo y pues yo ya pasé por el error de pagarle, entre comillas, ciertas cosas y no funciona, ¿no? Entonces estamos muy separados. En resumen a tu pregunta, sí ha mejorado el planeta, creo yo, pero hay una división cada vez más fuerte. Ahora, lo que nos importa es cómo podemos aumentar nuestra lana. Si yo ahorita tengo 5 pesos y quiero tener 20, 30, 40 o 50, ¿cómo le hago con esos 5 pesos para poder generar ese dinero? Pues mira, la primera regla, entre comillas, que le pongo a la gente cuando doy conferencias este tema, siempre nada más les pregunto, ¿no? A ver, díganme qué sería la primera cosa para ganar más, y pasan curiosamente por muchas antes de decirme esta, que es gasta menos de lo que ganas. Es muy sencilla, es igualito que una dieta. Y es muy cañón esto de la vida, porque es como, y no estoy faltando al respeto a nadie que tenga sobrepeso, pero es un tema sería muy sencillo si solamente fuera un tema cerebral. Come menos, ¿no? O come más sanamente, o sal y haz ejercicio. Suena muy bonito, ¿no? Pues ahorra. Es decir, tenemos malos hábitos. Sí, pero entonces yo me empecé a cuestionar esos hábitos, en qué están agarrados y de dónde van, porque cualquier humano le pregunta si quiere ganar más y no, bueno, bórrame el hábito más malo que tengo, bórralo, o sea, quítamelo, ¿no? Pero no se quita. Entonces, bueno, no se quita en general, ¿no? Y no se quita tan fácilmente. Entonces hay todo un proceso esa fue mi obsesión, y por qué, y yo siempre hago muchos porqués como un niñito de 5 años, y fui encontrando pues, ciertas respuestas que he ido sistematizando con los años, ¿no? Y lo he podido constatar en mi vida. He crecido, he tenido grandes crisis en donde dejé de ganar dinero, y en muy pocos años recuperé y volví a ganar, ¿no? Y volví a subir más allá. Tengo datos, por ejemplo, de qué significa ser millonario, qué significa ser billonario, cuánta gente hay en el planeta así, y también hace que nos caigan 20. En algún momento le di un coaching a un cuate muy rico, y cuando le hice ver qué parte de la población del planeta él era, casi llora. De hecho, no lloró nada más porque nos aguantamos. No se había dado cuenta. No, y venía quejándose y con cosas, y no en mala onda, no eran quejas tremendas, estaba contratando un coaching porque la vida se le había complicado, y cuando le enseño esta parte de él, se le espejeó, no podía creerlo, y él es hecho a mano, ¿no? Se ha hecho él solito. Entonces es muy impresionante que no sabemos dónde estamos, no nos demos cuenta dónde está el planeta, y sí estamos muy pesimistas, y hay mucho articulito de que cada vez estamos peor. No, cada vez ha aumentado mejor la inteligencia, la tecnología, hay menos hambre en general, pero hay una característica que sí nos está matando, que es la división trágica, ¿no? De dinero. Oye, ¿crees que la falta de objetivos claros sea, pues, determinante a la hora de querer aumentar nuestra lana? Fíjate que quitando esta primera de gasta menos de lo que ganas, la segunda razón por la cual la gente no gana mucho, más que objetivos claros, porque también he visto mucha gente con collages llenos de sus sueños y metas y agendas bien hechas y todo, y no le llegan,
creo que tiene que ver con un tema emocional de aceptar, primero que nada, por ejemplo, qué clase social eres. Aquí voy a dar un ejemplo. Te metes a un restaurante con tus amigos, llega la cuenta y nos da pena decir no tengo o no puedo o no tengo para eso. Entonces yo, por ejemplo, aprendí cuando tuve una gran crisis que agarré a mis amigos más cercanos antes de que me pasaran en un restaurante y les dije: sí tengo lana, no tengo lana para esto, esto y esto y esto y esto y esto porque tengo una crisis. Si me van a invitar, me van a pagar, y no soy gorrón, te lo estoy diciendo desde ahorita, si no, ni me invites, o nos vemos en mi casa, compro 3 bolsitas de papas y 2 refrescos horrendos y ahí cotorreamos. Yo también aprendí en esa crisis que la cotorriza y la vida pasa en riqueza y en pobreza, ¿no? O sea, con Joselito pasaba a toda madre, aunque no fuera rico, ¿no? Daba igual. Entonces, el que no aceptes tu extracto socioeconómico nos está lastimando con todo y objetivos. El poder decir, ok, soy pobre y híjole, tengo pobreza, digamos, no soy pobre, estoy escaso. Mucha gente quiere pues pertenecer a cierto grupo, y por pertenecer le dan en la torre no solamente a la lana, ¿no? Sino a otro tipo de cosas, al ego, le dan en la torre su vida se les va entre las patas. Ajá. Sí, fíjate que el no aceptar tu extracto socioeconómico ni siquiera es un tema consciente. Es como he oído gente decir, no, es que he trabajado mucho, ya me merezco este coche, ¿no? Te estás dañando a ti mismo, y si tú pudieras ver en tu futuro lo que te va a pasar. Yo ya entendí que la riqueza no se siente al gastar, se siente al acostarte y cuando sabes que tienes dinero que te sobra y trabaja por ti. No es cuando lo gastas. O sea, cada vez que he comprado algo que me gusta, ha venido un pedazo de mi cerebro a decirme, híjole, sí lo necesitabas, y ahí viene todo un remordimiento y cosas, ¿no? Y cada vez que he invertido digo bien, ¿no? O sea, cada vez que mi dinero me da dinero digo bien. Entonces, segunda cosa que digo que por la cual la gente no gana lana es esta, no acepta su extracto socioeconómico, y creo que eso ha sido también un grave problema. Yo en algún momento dije, ok, era yo rico, porque lo era, porque además por datos lo era, y luego dije, ok, ya no soy rico. Entonces rehice mi estilo de vida en un día. Al otro día fui a vender mis coches, en un día, a clase media, en un día. Y eso puede sonar a que fresa, ¿no? Cada quien su nivel y lo que le pasa. Es como, si mañana no tienes trabajo, no esperes a ver cuándo lo recuperas. Tú bajas tu extracto socioeconómico, que eso ahorita les puedo dar datos, bajas tus gastos fuertemente. Siempre te tiene que sobrar. La riqueza es que te sobre y no necesitar gastarlo, ¿no? Eso es libertad financiera para mí. Entonces, tener algo de sobra. Si gano 20, me sobran 5, soy más rico que los que ganan 100 y gastan 100. Claro. Entonces va por ahí el poder aceptar quién eres y decir, ok, si yo sé quién soy desde adentro, gano 20, no soy 20,000 pesos, no soy 100,000 pesos. Y hay algo bien importante que dice Diego sobre acumular, que no es acumular o ser rico para tener dinero y tenerlo ahí guardado, sino para poder invertirlo, y a veces eso nos cuesta. A veces tenemos el dinero para comprar un Mercedes o un BMW, por ejemplo, gracias por la marca y luego les cobro, y realmente gastamos más en el carro que lo que tenemos, ¿no? Sí, yo creo que ese tema de invertir, otra vez volviendo a lo de los objetivos, nos cuesta mucho trabajo porque no le vemos que es la tercera razón por la cual creo yo la gente no hace lana, no le vemos la satisfacción instantánea. Entonces, si yo voy a ir a comprar un coche en este momento, o una playera o unos tenis, en este momento genero satisfacción instantánea, que es lo que también mata nuestro futuro. Y yo he aprendido en cierto aspecto en controlar eso, y no es un control, es como cada vez que quiero satisfacerme instantáneamente con algo, le llamo yo mañas. Satisfago esa necesidad con cosas sustentables, o sea, no voy y gasto lo que no tengo, hago tonterías, me consiento con un cafecito, cosas que yo ya encontré que a mí me hacen sentir muy rico. Por ejemplo, voy, me meto a una cafetería, pido un expreso, pongo mis audífonos y me siento muy rico, ¿no? Porque no estoy trabajando en ese momento, y ya se me quita esa sensación de necesito y quiero. Una vez que pasa eso, es muy fácil recordar el por qué estoy ahorrando, por qué tengo guardado esa lana, y entonces tus objetivos es más claro verlos. Pero por supuesto que si no, tus objetivos no sirven de nada si no empiezas a ver qué te pasa emocionalmente, ¿no? Entonces te gana, otra vez es como la dieta, tu objetivo puede ser bajar 10 kilos, pero ahorita, con esta ansiedad o este hueco o este vacío, esta emoción, no puedo. Entonces se ha tratado de un manejo de emociones, mi camino hacia la riqueza, y un entendimiento de mis emociones para no negarlas tampoco, ¿no? Oye, vámonos ya a los testimoniales, y regresando, dime, por ejemplo, con un sueldo de 15,000 o 20,000 pesos, es más de 10,000 pesos, ¿cómo puedo hacer
para invertir y en qué puedo invertir para que esos 10,000 pesos se conviertan al menos en 15 o en 20. Sí, ¿Te parece? Bien, suena bien. Estás en casa, en Everardo Radio. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Crees tener una buena educación financiera? Ay, es una pregunta muy difícil. O sea, sé que, por ejemplo, tendría que guardar una tercera parte de mi salario mensual, lo cual no hago. O sea, que creo que ya es un punto malo. Luego, otro tip que he escuchado es esto de reducir los gastos hormiga, ¿no? Los gastos pequeños de todos los días, como pues los chicles, las papitas, los refrescos o tal vez la comida en la calle. Tampoco lo hago, o sea, gasto mucho. La verdad es que no, tengo una muy mala educación financiera. ¿Tienes cultura del ahorro? Intento, pero no puedo. O sea, intento es decir, a ver, voy a separar de todo lo que gano una parte. Pero el problema es que de pronto hay algo y dices, bueno, ahí está. O sea, sí, sirve para eso. Pero no ahorro una tercera parte de lo que gano. O sea, ahorro una parte ínfima de lo que tendría que ahorrar. ¿De qué manera harías crecer tu dinero? Yo creo que es el orden y planificar bien cuáles son los gastos necesarios y cuáles podrías pues ahorrarte. ¿Crees tener una buena educación financiera? Sí. ¿Tienes cultura del ahorro? Sí. ¿De qué manera harías crecer tu dinero? Con inversiones en bancos internacionales. ¿Crees tener una buena educación financiera? Regular. ¿Tienes cultura del ahorro? Sí. Pues por ejemplo, para mi casa, para los gastos de mi carro y pues en sí para cualquier imprevisto a futuro. Digo, sin necesidad de nombrar alguno en específico. ¿De qué manera harías crecer tu dinero? Invirtiendo ya sea en un micronegocio, por ejemplo en el banco, o sea, mover tu dinero de alguna otra manera. Digo, hay otras opciones, por ejemplo, hay quienes se dedican a prestar dinero bajo intereses, invertir con los amigos, digo, empresas, por ejemplo, un restaurante, por ejemplo. Everardo Radio. Así es, mi querido Diego. No ahorramos y gastamos en cosas que no. Es más, nos pasa hasta en el súper. Ya estamos en la caja y de repente vemos unas papitas. Bueno, pues para el camino, ¿no? Y si le vamos sumando los piquitos, pues la verdad es que se nos va una lana al mes. Sí, fíjate que ahorita en el testimonial escuchaba este tema como de no ahorro una tercera parte de lo que gano y entonces siempre que ahorro un poquito pues me lo acabo gastando. Yo encontré lo siguiente, que era al revés. En vez de estar tratando de ahorrar una parte de lo que ganas, porque además siempre está pegado a lo que ganas, y espérate, te voy a dar una muy buena noticia que además se pega con una terrible. ¿Qué pasa si ganas mañana 500,000 pesos? Entonces resulta que nada más vas a ahorrar una tercera parte y el resto te lo fundes. ¿En serio? O sea, ¿como en qué? Llega un punto que también te diría yo, pausa, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí yo? ¿Dónde vas a acumular tantas cosas, no? ¿De qué sirve? Claro, ¿no? Hay cierto estilo de vida que yo ya le llamo el hiperlujo y es una tendencia estúpida que podemos platicar después de eso, ¿no? Pero, ¿qué aprendí yo y qué he hecho yo? Y qué le enseño a la gente en ciertos coachings. Depende de tu cheque, tu extracto socioeconómico, te guste o no, aunque te moleste eternamente, te vas a poner un salario. No es voy a ahorrar una tercera parte, te pones un salario. Primero pones con lo que vas a vivir en cierto aspecto y que sobre, ¿no? Luego vemos cuánto. Pero entonces, tú ganas 10, que es lo que me habías preguntado hace rato. ¿Yo qué haría? Yo viviría con 6, 7. ¿Es incómodo vivir con 7? Incomodísimo. Y te la pongo peor. Tú ganas 7, yo viviría con 5. ¿Es incómodo vivir con 5? Incomodísimo, es horrible si lo quieres ver así. Prefiero vivir con 5 unos años y que me sobre un dinero anual, porque ahorita te voy a hacer los cálculos, a vivir toda mi vida con 7 y esperar a que la única forma de ganar más es cuando se le da la gana a mi jefe de darme más. Hay dos maneras de ganar más. Ganando más, o sea que te paguen más, válgase la redundancia, o gastando menos. Y hay una de esas dos que depende de ti, no de los demás ni de nada externo, te empodera muy fuertemente. Entonces es curioso, yo cuando ahorré y dejé de gastar en cosas, ni siquiera era por a ver si me sobraba, es la única forma en que depende de mí. Yo no dependo de nadie, ni de mi jefe, ni del planeta, ni de la crisis, ni del dólar. Yo guardo lana y yo prefiero vivir en un cuartito
y gastar 5,000 pesos. Es más, con el de 10, depende el punto en donde me encontraba en mi vida. A lo mejor gastaba 5, para que me entiendas. Si yo gastara 5, viviría en un cuartito, me sobrarían 5 mensuales. Serían 60,000 pesos al año. Y ahí viene tu segunda pregunta. ¿Qué poner? Yo no funciono en qué pondría, que ese es el siguiente, creo yo, grave error de la humanidad. Humanidad, ni siquiera de la gente, de algunos. ¿Por qué la humanidad? Porque nos está pasando que ponemos negocios de a ver qué pongo y estamos olvidándonos de nuestros dones. ¿Cuál fue mi peor talón de Aquiles en la vida? Hice muchos millones en algo que no era mi don. Entonces, es como ¿Pero prostitución. te gustaba en algún momento? Sí, me encantó, pero me prostituí, porque si yo ahorita te aviento $1,000,000 mensuales o 7 y no estás haciendo tu don exactamente, dejar esos millones es difícil. Entonces, cuando la gente dice que el dinero no lo es todo, me encantaría verlo con cuando tengas dinero. Es bien fácil, es un cliché decir el dinero no lo es todo cuando no lo tienes. Es durísimo decir que no lo es todo cuando te lo avientan. Entonces, yo creo que lo peor que te puede pasar es poner algo y que solo sea un qué ponemos, porque el capitalismo permite sistemas que generan dinero. Y eso a mí no me ha gustado. El tema de pon tu dinero a trabajar nada más por trabajarlo, está bien, pero me gustaría más pensar en el a qué vine, cómo genero valor. Y al generar valor, si yo le doy una plática a 100, o tu podcast lo escuchan 100, o lo escuchan 7 millones, pues ahí viene, y cada quien pagará $1, ahí viene tu riqueza. Y olvídate de si es legal o no legal. Por supuesto que es más que te lo mereces. Legalmente te lo mereces. No, es un tema como emocional. Es lo más... Energéticamente es un merecimiento total, ¿no? Tú impactas a 7 millones o a 24 millones o impactas a 100 personas. Uno trae más dinero. La abundancia es eso, ¿no? Por supuesto. Cuando nada más es dinero por dinero, pues sí, se vale acumular, y el narcotráfico lo ha hecho muy a gusto y no viven felices ni plenos. Y a veces coacheo gente muy rica que no está plena, ¿no? Entonces no está ahí pegada la felicidad ni la plenitud. Oye, y mucha gente que nos está escuchando en este momento a decir, bueno, ¿y qué pasa si yo freelanceo y no tengo una lana fija al mes? ¿Cómo me administro y cómo también guardo lana? Yo soy ese. Yo freelanceo mucho. Ya tengo unos negocios, pero empecé freelanceando. ¿Cómo funciona? Te vas a amarrar el cinturón, me vas a odiar y va a haber noches que llores. Y no lo estoy diciendo de broma. Y si no lloras, no estás llevándote a la riqueza. No es porque yo quiera hacerte llorar, es que no has tocado zona de inconfort grave. O sea, estás cómodo todavía. Yo, en una época de crisis, yo le digo a la gente, no tienes lana, pero tienes Sky, ¿verdad? También, perdón por el golazo, pero entonces cancela tu televisión de paga. Y, no tienes lana, pero pagas tal cosa, y el Spotify, y el no sé cuánto, y tu iPhone nuevo, pero no tenemos lana, ¿verdad? Entonces, si de veras no tienes y no ganas bien, ¿cómo hacerle para salir de ahí freelanceando? Te amarras el cinturón y un año, vas a vivir 80, uno vas a vivir muy escasamente. No dije pobre, vas a vivir. Es más, me gusta ponerle de la siguiente manera. Yo nunca he vivido pobreza, he vivido en épocas de austeridad. Y es como un coche austero no es chafa, es decididamente, o sea, así lo hicieron a propósito, ¿no? Entonces, cuando uno dice que vivo en una época de austeridad, es como que tú lo decidiste. Y de hecho sí, yo decido gastar muy poco, decido tener un estilo de vida muy reducido, muy reducido, un año, para que me sobre. Si eres freelance y vives con un estilo de vida muy reducido, entonces no vives de tus épocas fuertes, no vives de las vacas gordas y luego estás sufriendo en las vacas flacas, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente pasa. Y a veces puede decir, bueno, ok, me voy a limitar. Y de repente te llaman los cuates, oye, güey, vámonos a Acapulco, vámonos a Cancún, vámonos a no sé qué. Pues bueno, ahí tengo el guardadito. Pues inguesu, ya vendrán tiempos mejor, y te lo gastas. Y ahí es donde empieza el problema. Entonces podríamos decir que el primer punto es saber cuánto gano y ponerme con ese sueldo que gano un propio sueldo. Sí, y qué tan bajo depende de qué tan rápido quieres liberarte de verdad. Esas dos palabritas, libertad financiera, están muy pisadas, todo el mundo las usa, y ahora la gente que hace multinivel, por ejemplo, las usa como si ahí estuviera, ¿no? Aquí sí hay libertad financiera. Yo quiero romper ese mito hoy porque la verdad, yo ganando millones no era libre financieramente, entonces, y estaba en multinivel. O sea, no es cierto esa falsa, esa mentirilla que venden por ahí. Libertad financiera, te dicen, es que como ganas, gastas. Sí, o libertad financiera es no tener jefe o no depender. Siempre dependes. Yo tengo muchos negocios y dependo de mis empleados. O sea, dependo de la economía, depende de quién quede gobernador. O sea, dependo de cosas, dependo de los demás humanos. Entonces, lo que he aprendido es lo siguiente: poder dar tu don
darle un valor a tu don, empezar a cobrarlo, y desde ahí, desde ese cobro de valor, digamos, si hay un intercambio valioso, puedes empezar a poner un pequeño salario, esperarte a las vacas gordas, y tocando el tema que tú decías hace rato, si tienes amigos que te están sacando de tu zona, de tu objetivo, digamos, no son tus amigos o no hablaste con ellos al principio. Entonces, nada más para tocar ese tema de regreso, hablé con mis amigos la primera vez, les dices lo que está pasando, estoy en una época de austeridad, si de veras tienes amigos lo van a entender, de hecho las reuniones van a ser, oye, nos vemos en tu casa o en la mía, en vez de en tal lugar y gastamos. Entonces, empiezan a dejar de pasar a tu alrededor todas esas cosas que, entre comillas, que es que te sacaban, tomas el control de tu vida, y freelancear ahora se convierte en un tema de yo entrego mi don, me pagan mi don. Yo entrego mi don, me pagan mi don. Y entonces, entre más te entregas, más practicas. Entre más practicas, más bueno eres, más te lo van a pagar, más gente te va a conocer. Y un día, la libertad financiera, que es a lo que llego con esto, es tener de sobra y no necesitar gastarlo. Porque si te sobra dinero y necesitas o te define, no eres libre. Y yo veo mucha gente, como hablaba del multinivel, que pon tú que les sobre, pero si mañana les quitas eso de ahí, que eso fue lo que me pasó a mí, ¿quién eres? ¿Quién eres sin tu rango, sin tu aplauso, sin tu salario, sin tu puesto, sin tus títulos, sin tu carrera? ¿Quién eres? Lo único, creo yo, que va dentro de nosotros, nadie te quita, es tu don. Traemos una característica intrínseca que vinimos a entregar a los demás. Entonces, tener pero, de sobra... no está diciendo Dreyfus que el multinivel es malo. No, Sí, de hecho... Si eso es tu llamado de vida, sí, y te gusta y te encanta, adelante. De hecho, sigo estando en uno. No. De hecho, me molesta mucho el multinivel, por eso hago multinivel. Porque está totalmente viciado. Y es más, el multinivel no es el problema, somos los humanos. Nunca ha sido el problema las cosas, somos nosotros. Siempre he dicho que la luz no es mala. Electrocuta si te agarras de ella mal, o alumbra si la usas correctamente. Entonces, las cosas no tienen maldad intrínseca, somos como la usamos, no es la conciencia de nosotros. El multinivel es una buena idea, la conciencia detrás es lo que nos está matando. Esta libertad financiera es que te sobre, y luego viene, primero hay una cosa tangible, te tiene que sobrar. Y eso puede ser, gano 10,000, me sobran 2,000, ya te sobra. Y luego no necesito. ¿Cómo le haces para no necesitar? Es un tema emocional. Yo aprendí a definirme por lo que tengo adentro, que es mi don. Toco madera porque no quiero y me da flojera, pero si yo perdiera todo lo externo, todo, hasta un pedazo de mi físico, lo único que sé que yo mañana puedo hacer de nuevo es me siento en otro cafecito y le doy un coaching a alguien o doy una conferencia y vuelvo a empezar y cobro 2 pesos y de ahí me levanto. Yo lo traigo adentro. Ahí es donde se te quita el miedo a la escasez. Escasez es un estado de ánimo interno. Y cuando encuentras tu oro adentro de ti, tu diamante, y lo vas puliendo, ¿cuál escasez? Vive adentro. Es a lo que yo le llamo el llamado de vida. ¿A qué venimos? Sí. ¿Cuáles son tus talentos? Hay que explotarlos, porque esos talentos te los pide la gente, y es ahí donde al final vas a ganar lana. Y justamente la frase que todo el mundo dice: si haces lo que te gusta, pues no vas a trabajar un solo día de tu vida. Sí, y creo que quiero darte un dato. Esta es la única pirámide en el planeta, es la riqueza mundial. En el enero del 2015 salieron estos números. De la población mundial, 7.2 billones, con B de burro, son gente que gana menos, no son millonarios, digamos, están abajo de millonarios. ¿Qué es ser millonario? Ganar por lo menos $1 millón o tener por lo menos $1 millón en bienes, en efectivo. Y hay 2 definiciones, depende si es un banco o hay 2 maneras de ver el tema millonario: que incluya tu casa y tus cosas, o que no incluya tu casa. Hay gente que lo ve eso como una obligación. Digamos que incluyéndola y todo, hay 7.2 billones de humanos que no son millonarios. Y luego hay 17 millones de humanos, 17 de 7.2 billones, 17 millones millonarios. Quiere decir que tienen de $1 millón para arriba. Luego hay... Pues son bastantes, ¿eh? Lo que pasa es que si lo ves a nivel planeta, y ahorita que platicábamos esto de libertad financiera, ¿cuánta gente en verdad está viviendo sus sueños? ¿Cuánta gente en realidad está entregando su don o su llamado de vida? Y se lo estamos pagando los demás, ¿no? Claro. Yo ya me di cuenta que la verdadera riqueza es la que se siente como abundancia, es cuando tú entregas un don y muchos humanos te lo quieren pagar. O sea, yo qué te deseo a ti con tu podcast, que lo quieran escuchar millones de humanos. Vas a estar en esta población y que lo quieran pagar porque tienen un valor, ¿no?
Entonces, esa es la verdadera. ¿Cuál es la falsa riqueza? Encontrar un esquema en el sistema capitalismo en donde le puedes dar la vuelta y te llega dinerito sin que tú aportes. Claro. Luego hay estos de UHNWI, significan Ultra High Net Worth Individual. Quiere decir que son gente que tiene o gana o vale más de $30 millones. Ahí solo hay 172,000 personas en el mundo. Centamillonarios, que son gente que tiene cientos de millones, hay 38,000, estoy cerrando números. Y billonarios con B de burro, gente que tenga más de $1,000 millones o valga más de $1,000 millones, solamente hay 1,844 personas en el mundo. ¿Qué haces con esa lana? De entrada es parte de lo que por eso me apasiona este tema del dinero. ¿Qué haríamos? Y es una pregunta que luego le hago a la gente. ¿Qué harías si tú fueras uno de esos 1,844? ¿Qué ha hecho mucha gente? Yo creo que ayudar a la gente que lo necesite, ¿no? Digo, satisfacer mis necesidades, mis gustos, ¿por qué no? Porque están al final más ya que lo satisfechas. Sí, por supuesto. Pero yo creo que sí sería importante pues, repartir esa riqueza y enseñarle a la gente a trabajar. Sí, yo creo que si pudiéramos enseñarle a los demás a ver su valor interno, a entregarlo a otros y a comerciar con eso de manera ética, habría mucha más gente que sube. Entonces, para mí la riqueza es toda una combinación de que te sobre, que no necesites, que sepas cuánto vales, que no te definas por lo de afuera, que no te gane la sensación de rapidez y de inmediatez, que aceptes tu extracto socioeconómico y no te dé miedo de decir hoy estoy en el extracto socioeconómico más bajo y voy a subir. De hecho, yo vengo del extracto socioeconómico clase media y eso no me hace mejor que nadie porque ahí nací, ¿no? Eso simplemente fui escupido, suerte. sí, fui escupido o karma si lo quieres ver de otra forma, pero yo fui escupido en una familia, ¿no? Que era clase media. Pude haber sido escupido en Kenia, pude haber sido escupido en Nairobi, ¿no? Entonces, eso fue, para mí es una responsabilidad, eso fue un gran beneficio y de ahí para arriba yo me he llevado hacia arriba en extracto socioeconómico. La regla básica, ¿cómo he podido entender mis emociones para que yo viva con menos de lo que gano y no me gane la inmediatez, mi ego, lo que van a decir los otros, mis amigos, el viaje a Acapulco? A mí me dejó de ganar todo lo de afuera. ¿Te separaste de amigos? Sí, y un amigo un día me dijo, nada más te hiciste rico y te alejaste de nosotros. Y le dije, no, me alejé de ustedes y me hice rico. Fue al revés. O sea, lo decidí muy claramente, sí, no fue claro, mala onda. Sí, y ni siquiera fue materialismo, fue al revés. De hecho, luego le digo a la gente, materialismo, el que trabaja 12 horas al día por dinero. O sea, ¿de veras quieres no ser materialista? Y esa es la educación que tenemos. Es claro. Es que ¿qué materialista se gastó $1 millón en un coche, por decirte así? No soy yo, además no es mi caso, ¿no? Sí. Yo te diría al revés. ¿Qué materialista ha dejado ir su vida entera, se ha prostituido por dinero y no le ha importado cuál es su don, ¿no? Entonces, ¿qué materialista se entregó por poco salario? ¿Qué materialista regala 12 horas del día por un salario bajo? ¿Qué materialista juzga a los que tienen mucha lana cuando él la persigue todos los días? Entonces yo he cambiado mucho mi mente y mis emociones y luego viene la recompensa del dinero. Y lo más básico de esto es, la cambié a tal grado que si llega el dinero no me siento mejor. O sea, algo que cuesta trabajo, pero me ha gustado mucho en mi proceso es, yo mañana gano 10 veces más y me sientas con alguien que se estancó, entre comillas, en la vida, y en mi cabeza ya no hay, porque lo hubo un juicio de, pobre güey, ¿no? O no he entendido, o yo soy mejor, o a ver, con permiso, déjame subo mi carrazo y tú no, ¿no? Yo veo con mucha empatía a los demás y es como si no supieran hablar un idioma y yo hablar inglés. Es como sentirte más picudo porque hablas otro idioma, o, que suena igual de idiota, sentirte más picudo porque naciste en clase alta. Oye, ahí naciste, nada más, no te hace mejor que nadie. O naciste blanco, o naciste con ojos verdes, o esas cosas que socialmente están catalogadas como mejor porque son más raras, pero y nos encanta lo que hay poco, es ley de oferta y demanda, ¿no? Hay poco de ojo claro, entonces son mejores. No son mejores, nada más son más raros, pero lo raro no lo hace mejor. Igual la lana, hay muy poco billonario, son mejores. No, es una gran habilidad, pero carecen de muchas otras. Otro dato que te quiero dejar y a ti y a tu auditorio con el tema de la riqueza. Coacheo a mucha gente y constantemente estoy con gente, afortunadamente, que de repente viven vidas de éxito. Y me he dado cuenta y he podido como sistematizar una idea, que es la gente muy exitosa, y hoy estamos hablando del tema económico, la gente muy exitosa en tema económico, y en general en todos, pero en tema económico, tiende a ser muy desbalanceada en sus vidas, por lo menos una época. Y eso yo lo he aceptado en mi vida,
hoy les digo algo. Y desbalanceada también en todos los aspectos de su vida, me imagino. Pues sí, justamente ese desbalance llega, por ejemplo, si tú quieres ser un muy buen deportista, es posible que el desbalance llegue en que te van a operar 5 veces una rodilla, no tienes una educación como la tengo yo, porque mientras yo estaba en la carrera tú estabas haciendo deporte, y nada, no hay bueno, yo no creo en el bueno ni en el malo, hay conciencia detrás. Entonces yo veo que mucha gente no está dispuesta al desbalance. Yo ya aprendí una cosa cuando me senté con mucha gente muy rica. Sí quiero ese estilo de vida, acepto el desbalance. ¿Cuál es el desbalance? Hoy estoy en el DF, viajo mucho y no veo tanto a mis hijos, no me da tiempo el ejercicio que me daba antes, y eso no es una excusa, es con conciencia. No quiero dedicarle 2 horas al ejercicio, se lo dedico a mis negocios o a mis coachings o a mi crecimiento personal, porque tengo una meta. Entonces me desbalanceo con conciencia, llego a un nivel económico y luego balanceo mi vida de nuevo. Y la balanceo, que eso es lo padre de la riqueza, por eso todos soñamos con eso. Cuando la balanceo, digo en dónde la balanceo y cómo, ¿no? Entonces, vámonos a Bahamas y rentemos esta lanchita, y entonces, qué rico se siente el balance. Y el contraste del desbalance total a ese balance con conciencia es delicioso, y es lo que la gente luego sí quiere de la riqueza. Pero no quieren, si no lo haces consciente, no quieres el desbalance por un mes, ¿no? Sí. Por eso les decía, si aguantas un año convivir con 5,000 pesos y que te sobren 5,000 y ganas 10, o sea, ganando 10 y solo vives con 5, hijo, que nos escriban, porque eso vale la pena compartir con los demás. Y esa gente la admiro más que el que gana 10 y saca un crédito de 2 más, ¿no? O sea, o debe. Exactamente. Oye, con respecto a los créditos, a mí en lo personal se me hacen malísimos, pero oye, es que me quiero hacer de mi casa o me quiero hacer de mi coche, pero pues gano 10,000, 20,000 pesos y no puedo pagar la hipoteca. Ese es el primer paso de no aceptas tu extracto económico. Si tú compras una casa con crédito, no es tu casa, es de quien te la vendió a 25 años con un chorro de intereses. Es decir, del banco. Sí, es del banco, y el día que sea tuya costó el doble o el triple. Entonces no es tuya. Si yo estuviera en un estado socioeconómico muy bajo y no tuviera casa, no tuviera coche, no tengo casa y no tengo coche, andaría en bici y rentaría. ¿No te gusta donde estás? Qué bueno, esa incomodidad hace que ahorres, te salgas de ahí y tengas un año para ahorrar ese dinero. Volvemos a lo mismo, ganas 10, vives con 5, te sobran 60 en el año. ¿Qué haría yo en todo ese año que hace rato lo estaba platicando y me desvié? Me pondría a averiguar y a trabajarme para encontrar mi don. Y una vez que encuentro mi don, con 60,000 o con 2 años, con 120,000, pondré un negocio que tuviera que ver con eso. Y esos 2 años yo hubiera practicado mi don gratis, lo regalaría. Claro. ¿Por qué? Yo regalé mi don muchos años, que es este tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque me gustó decirle a mi cerebro y a mi ego que lo que nos hace feliz aquí adentro, a mí y a mi ego, digamos, era solo entregarlo, no ser recompensados por haberlo hecho. Entonces, yo lo hice gratis para hacer un camino neuronal muy claro y un hábito muy claro. Amo hacer lo que estoy haciendo hoy, por ejemplo, y no estoy cobrando. Lo amo. Y es decirle a mi cerebro, esta es la razón por la cual lo hacemos, el puro gusto. Años después lo cobré porque hay que tener un estilo de vida y lo quiero. Y lo merezco además, ¿no? Pero pude regalarlo mucho tiempo. Entonces yo te diría, órale, gana 10, ahorra 5, ahórralo 2 años, son 120,000 pesos, sin contar ahora sí que tienes habilidades y que seguro te suben el sueldo. Y ahí tienes un carrito. Y entonces, o que yo no lo gastaría en un carrito, yo seguiría en mi bicicleta. En el caso que quieran un carro. Claro. Yo lo que haría más bien es pondré un negocio con esos 120,000 pesos que tuviera que ver con mi don y seguiría trabajando. Y cuando ese negocio me pagara exactamente lo mismo que me da mi salario, renunciaría. Eso se llama retiro. El día que te da tu negocio para vivir exactamente como tu salario, me retiraría a la edad que fuera. Y una vez retirado, y ojo, estoy diciendo que me retiré ganando 10,000 pesos, ¿sí? Seguiría viviendo con 5, pero ya soy mi propio dueño. Y me seguirían sobrando 60 anuales y lo seguiría invirtiendo en ese negocio hasta que un día me subo mi salario, ahora sí a 10, pero me sobran 10, ya gano 20. Claro. O gano 50 y me lo subo a 15, porque te repito, una época de austeridad también te enseña que eres feliz con tacos y con un cuarto de 2x2. Eres feliz con eso. Claro. Entonces el día que ganas 200, si te conociste en esa época y eres feliz así, ¿qué más da? ¿Para qué quieres gastar 200? Entonces te sobran para hacer cosas increíbles. Y ahí viene ese último sueño que tú decías. Entonces sí, se siente increíble. Hoy yo tengo un salario muy cómodo para la clase socioeconómica en la que estoy, pero muy incómodo para lo que gano. Todo lo que me sobra lo pongo en negocios. Asocio gente, saco el don de los demás, coacheo gente mientras los asocio, les pongo unas guamisas emocionales y el que no quiera que se vaya, sí, claro, o sea, no hay bronca. No lo hago con falta de respeto, pero van creciendo junto a mí y yo con ellos.
voy dejando más negocios y me pongo metas tontas. Quiero otro coche, ok, que lo pague mi productora, que lo pague mi no sé cuál, que lo pague mi otro negocio. Entonces me enfoco en tal negocio y cuando de ahí sale un dinero, paga ese coche. Pero no me lo pago ni de mi salario, ni me subo el salario. Y entonces voy creciendo. Y ha sido muy divertido porque encontré un camino neuronal nuevo en mi cerebro. La clase media y la clase baja se premia a sí mismos gastando. Nos fue de pelos, vámonos a comer. Nos fue increíble, me merezco un reloj. A ponernos una mega borracherota. O un relojazo, o un teléfono, o los audífonos nuevos, o la compu que me merezco. Y entonces nos mentimos. Nuestro ego nos dice, te lo mereces, compadre. Llevas dándole 2 años por 10,000 pesos. Gástatelo, ¿no? Sí. Yo hice un camino para que le friegues otra vez. Claro. Y estás en el mismo lugar, nomás con una cosa. Ahora, exacto. ¿no? Ahora tienes una cosa, pero ganas lo mismo y vives igual. Que además va a pasar de moda, o se va a descomponer, o se te rompe mañana. Exactamente. Entonces, ¿qué aprendí yo? Y lo aprendí de un hombre muy rico que vive en Nueva York, y afortunadamente lo puedo llamar mi amigo. Este cuate, y tengo otro, y un primo mío que vive en el DF hace lo mismo. Cuando se premia, invierte. Entonces él se quiere premiar y dice, ok, me sobra esto, ¿dónde lo ponemos? Y en vez de gastar para que me entiendas, mi primo lo que acabó haciendo fue una oficina con gente que trabaja ahí, como de Shark Tank. Es gente que escucha proyectos. Al fin del año llegan con mi primo y le dicen, de todos los proyectos que escuchamos valen la pena estos 4, y él se regala como si se hubiera ido a comprar un relojito o un coche o una casa o lo que fuera que le alcance, unos audífonos. Se regala porcentajes en 4 empresas que un equipo entero después de un año analizó y valen la pena. De esas 4, 2 la regó y no funcionan, y aún así empoderó a unos chavos y a gente a trabajar, y 2 hoy le dan más dinero. Entonces el cerebro lo que acaba aprendiendo es, me sobró, ¿qué más ponemos? ¿Qué más creamos? ¿Dónde más pongo mi don? En vez de me sobró, ¿qué más me regalo? ¿En qué más puedo gastar para parecer más rico? Yo ahora veo a alguien en un carrazo y lo único que pienso es, gastó mucho, no gana mucho. Puedes no ganar mucho tener un carrazo. Y hay quien sí lo tiene y gana mucho, ¿no? No los juzgo, a lo que voy es, yo veo un cuate en un carrazo y no necesariamente digo, qué rico y qué millonario. Puede ser, qué desbalanceado, ¿no? Qué incongruente podría ser, ¿no? Sí. Híjole, pues vámonos. Qué buena charla, mi querido Diego. Vámonos directamente ya a los tips o a las sugerencias que le puedas dar a la gente, y retomamos parte de lo que dijimos porque se nos acaba ya el tiempo aquí en Everardo Radio. Me parece muy bien. Everardo Radio. Híjole, qué buena plática, mi querido Diego. Y ahora sí vámonos con las sugerencias y también el recuento. Digamos que lo principal es ver de dónde estás, partir desde donde estás con el sueldo en el que estás y ponerte un propio sueldo. Sí. El segundo sería ahorrar. O sea, que te sobre, te tiene que sobrar. ¿Cuánto? ¿Qué tan rápido quieres crecer? Tú decides. Exactamente. El tercero, no te endeudes. Sí, no compres un producto. El crédito es un producto, como comprar una silla, y lo promocionan en la tele y en la radio, lo promocionan, y entonces te venden ideas, ¿no? Compra tu propia casa, no es tuya. Si la pagas de golpe es tuya. Y de hecho, ni siquiera. Todas las cosas que tenemos las cuidamos para la siguiente generación. Exacto. Y el cuarto sería invierte. Sí, te diría yo que guardaras para invertir en algo basado en tu don, en tu gran diamante en bruto que vas a ir puliendo, en un hacha que vas a ir afilando. Invierte en algo que desarrolle tu don. No solo inviertas en qué ponemos, porque lo peor que te puede pasar es que sí pegue ese negocio de qué ponemos y pierdas tu plenitud y ganes dinero. Se llama prostitución. Exactamente, es lo que te iba a decir. Te vas a prostituir. Sí. Mi querido Diego, para toda la gente que nos está escuchando en este momento y que quiera tomar coaching contigo, que quiera saber de tus conferencias, de tus pláticas, que te conozca un poco más, porque además tiene un podcast maravilloso, mi querido Diego. ¿Dónde te podemos encontrar? Todo lo tengo en diegodreyfus.com. Ahí están mis redes sociales. Dreyfus con Y, ¿verdad? Sí, DREYFUS. Y ahí tengo mis redes sociales, mis podcasts, mis videos, 2 videitos, algunas conferencias que doy, talleres, y pues tengo, si alguien quisiera, doy coaching personal también, ¿no? Así es que síganlo a la de ya. Mi querido Diego, ¿quién mejor que tú para platicar de este tema?
Y bueno, pues yo por mí me quedaría muchísimo tiempo más. Gracias a ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo. Gracias por difundir este podcast en tu ciudad, en tu país. Y recuerda descargar la aplicación para dispositivos móviles Android. La encuentras como Everardo Radio, es completamente gratuita. Ahí encontrarás los últimos 20 podcasts. También suscríbete gratuitamente a través de iTunes. Y por supuesto, si quieres escuchar todos, absolutamente todos los podcasts, en www.everardo-camacho.com. Va de nuez, www.everardo-camacho.com. Diego, un placer. Es un gusto, muchísimas felicidades por esto que estás haciendo. Esto en realidad es la meritocracia del planeta, que la gente te escucha porque te quiere. Muchísimas gracias, mi querido Diego, y nos escuchamos en la próxima emisión. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.